Vamos a volver al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta vez para tener la opinión de alguien que sabe mucho más que uno realmente ata cabos, pero el que conoce en profundidad el tema obviamente lo hace mucho mejor que uno. Vamos a dialogar con Alejandro Marcó del Pon, es economista titular del blog El Tábano Economista, que es muy seguido y muy leído en los ámbitos de la economía y de la geopolítica, no solamente aquí en la Argentina, sino en toda la región. Alejandro, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián, un gusto. Bueno, claramente el tema del día es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero básicamente estas medidas que ha tomado el gobierno en las últimas horas que tienen que ver con tratar de retener los dólares que se puedan para la compra de insumos que sean realmente importantes para el funcionamiento tanto de la industria, de los sectores energéticos, de la salud. Bueno, ¿qué análisis haces en primer lugar de estas medidas locales que entiendo tienen que ver con algunas de las expectativas que tenía el Fondo Monetario Internacional de decisiones que tomara el gobierno nacional en la economía? Sí, bueno, primero algunas particularidades. Argentina supuestamente estaba en intensas negociaciones con el fondo para lograr ¿qué? Para ponerlo en blanco sobre negro. Bueno, el staff económico del Ministerio de Economía de la Argentina estaba peleando que el Fondo Monetario Internacional enviara 10.000 millones de dólares, que es lo que nosotros le tenemos que pagar durante todo este año, de manera anticipada, para así disipar la incertidumbre que existía sobre las reservas, sobre la capacidad de pago de la Argentina, y en el caso de que enviara todo ese dinero por anticipado, era posible que una parte de ese dinero fuera tomado por el Ministerio de Economía para intervenir el mercado cambiario. O sea, se suponía que Argentina quería eso y que el Fondo Monetario, para lograr eso, Argentina tenía que hacer en esta negociación ciertos ajustes que el fondo le iba a pedir. Lo que resultó fue que el gobierno oficializó una batería de medidas cuya contrapartida por parte del Fondo Monetario Internacional fue un Twitter diciendo que las negociaciones estaban encaminadas. O sea, la incertidumbre que teníamos acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro sigue estando exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Que fue un ajuste ortodoxo tipo Fondo Monetario, pedido por el fondo, pero digo ortodoxo, así de manual del Fondo Monetario, con algunas palabras encubiertas. O sea, en general el Fondo Monetario cuando hace ajustes lo que quiere es que eleve los impuestos, que devalúes y que incrementes las tarifas. Todas estas cosas se hicieron, pero de manera encubierta. En general, lo que se hizo acá fue las devaluaciones en economía pueden ser devaluaciones cambiarias, la que quiere la oposición, la que todos conocemos a lo largo de la historia argentina, que es que se modifique el tipo de cambio, o una devaluación encubierta que en economía se llaman devaluaciones fiscales. ¿Por qué? Porque lo que hace es alterar los impuestos en general para ganar un tipo de competitividad en algún sector o para redistribuir el ingreso favoreciendo algún sector. ¿Sí? Sí. Entonces, Argentina tomó 4 medidas, ahora vamos a ver cuáles son las medidas y cuáles son las consecuencias de esas medidas, pero, bueno, las medidas, ¿cuáles son? Bueno, el dólar solidario, que se transformó en el dólar tarjeta de crédito, ese dólar que la gente podía comprar, esos $200 que se podían comprar, pasó de 400 a 495. Este dólar tenía el impuesto país, ganancias, o sea, se incrementó ese dólar y quedó solamente 1 millón de personas que lo podían comprar porque en los requerimientos de
subsidios al gas o subsidios a la energía, bueno, cualquier subsidio que vos pidieras hacía que no pudieras comprar más esos $200. Cuando vos ingresabas adentro de ese estado de subsidios, dejabas de poder participar en la compra de esos $200. Por lo tanto, en eso quedaron 1 millón de personas. Sí. Después se incrementaron las importaciones de bienes. Bueno, esta es una cosa normal, un 8%. Se pasó de 270 a 290 el precio del dólar. Y también se incrementaron las importaciones de servicios, el precio, ¿sí? Las importaciones de servicios pasaron de 270 a 338, que tiene que ver con esto, con los servicios son software, alquiler de nube donde vos pongas datos, etcétera, ¿no? Sí. Y por último, la cuarta devaluación encubierta tiene que ver con la transferencia de dólares, lo que se llama dólar de economías regionales, en donde el maíz, por ejemplo, si lo exportas, que le pagabas 300, ahora le vas a pagar $340. O sea, después de estos dólares regionales son conocidos por el soja 1, soja 2 y todos los que existan. Ahora, esto que en realidad lo dimos sin tener ninguna contrapartida, va a tener efectos sobre el bolsillo de las personas. Vos, por ejemplo, uno de los efectos inflacionarios que va a tener tiene que ver con lo que vos acabás de decir de la tecnología. Todo lo que tenga que ver con la tecnología que venga importada o tecnología que tenga componentes importados, se va a incrementar su valor. Los fletes incrementaron su valor en dólares porque se incrementó el dólar, no así las canastas básicas. En general, los containers que traen, suponete, medicamentos, los medicamentos no se van a incrementar, pero como el flete se incrementó, claro, por lo tanto, el container te va a salir más caro y te van a incrementar el valor de lo que estaba adentro de ese container. Envases, tetrabric, plásticos, en general, todas esas cosas en la Argentina son importadas, por lo tanto, también van a incrementar su valor. Y el maíz, acá hay algo muy parecido al gasoducto Néstor Kirchner, es el maíz se va a incrementar, le vas a pagar en vez de 300, 340 pesos si lo exportás. Bien. Ahora, lo extraño es que en la cadena de producción de la Argentina, pollo, vacas, cerdos, leche, huevos, están relacionados con el maíz. Claro, pues alimento para los animales. Obviamente. Entonces, claro, todos esos insumos que van a estar en la cadena intermedia van a incrementar su valor por una cuestión simple. Porque si yo soy exportador, y acá hay 6 empresas exportadoras, todas transnacionales, 7 en realidad, ¿por qué quisiera yo vender en la Argentina ganando 40 pesos menos? Pero existe una cosa, una idea alternativa y que es llamativa. Pues fíjate que en general los economistas monetaristas, los que salen en la televisión y que son los defensores de los grandes grupos económicos, tienen un relato que se define como la emisión genera inflación. ¿Sí? Sí. Entonces, lo extraño es que vos, cada vez que emitís para pagar sueldos, para incrementar el déficit fiscal porque le querés pagar más a los docentes, querés gastar más en carreteras o en salud, ese incremento de dinero deviene en inflación. Ahora, los exportadores de maíz dicen que van a pagar, a liquidar 2.000 millones de dólares más que lo que estaban liquidando. Ahora, el problema es que esos 2.000 millones más, en vez de pagar los 300, nosotros vamos a pagar 340. O sea que la multiplicación sería 2.000 millones por 40 pesos. Claro. Vamos a tener que emitir
80.000 millones de pesos. Y pareciera ser de que esos no generan inflación. O por lo menos en ninguno de los medios está que si para pagar un sueldo y vos emitís, generás inflación, no veo por qué para el dólar soja 1, dólar soja 2, no vas a generar inflación. Ahora, el final de este juego es que esto que vos estás en el maíz dándole 40 pesos más es una redistribución del ingreso de toda la sociedad hacia el sector más concentrado de la economía argentina, que son los exportadores. O sea, todos vamos a poner dinero para que estos señores se lleven más plata, o en su defecto, como va a haber mayor inflación según todo lo que nosotros dijimos, todas las personas que tengan salario fijo, los jubilados, los pensionados, los empleados públicos, etcétera, la inflación les va a ganar a su salario y por lo tanto la transferencia que le vamos a dar a esos señores va a ser vía inflación. Claro. Estamos complicados, digamos, ¿no? Otra vez. Yo creo que estamos más complicados en cuestiones políticas, porque si vos mirás desde la parte progresista, que hubo una defensa, un intento en realidad de defensa del ministro de Economía cuando hablaban del yuan, que pagó en el yuan algunas cosas. Bueno, acá te das cuenta que en realidad lo que hizo, que no está mal, fue una estrategia defensiva y que ahora mostró las cartas dándole todo lo que el Fondo Monetario quería sin recibir nada a cambio. Eso, lo más llamativo es eso, que la incertidumbre por la que se necesitaba que anticiparan el dinero no se despejó. O sea, no es que de acá hasta diciembre, más allá de las elecciones, haya un camino completamente nítido, porque nosotros podemos pagarle al Fondo Monetario Internacional, porque el fondo nos dio la plata para pagarle a ellos. No claro, es que, sí, o sea, sí. lo que estamos pidiendo es para que pagarle a ellos. Bueno, sí. Que ese camino se disipe y por lo tanto el sector externo, la inflación, o sea, y ciertas variables económicas internas tuvieran algún sentido, por lo menos hasta el cambio de gobierno. O sea, que esto se mantuviera de una manera normal. Bueno, sí, pareciera ser de que esto va a ser muy difícil si no sucede esto, digo, porque no hay nada. A mí me llamó mucho la atención, porque estas intensas negociaciones vienen de hace un mes. Sí. Hablamos de que el ministro la semana que viene va a Washington, va el equipo económico la otra semana, va y no llegaba. Y bueno, oficializamos por lo menos una batería de medidas para tratar de seducir a ver si nos van a dar y qué nos van a dar. Alejandro, para tratar de, digamos, de irnos con un sabor no tan amargo en la boca, ¿hay alguna, de todo este contexto, de esta otra situación, hay algo positivo que digamos, bueno, pero por lo menos tal cosa? ¿Quedó algo positivo? Pero no, digo, a ver, básicamente lo que se hizo fue redistribuir, o sea, que la sociedad argentina le dé más dinero a los grupos concentrados de poder, que por una parte es cierto, el Estado va a recaudar un poco más, porque estos incrementos que tienen que ver con lo que te decía de lo que el fondo siempre quiere, de evaluar, incrementar los impuestos e incrementar las tarifas, tanto tarifas como impuestos de manera encubierta se incrementaron, ¿sí? Porque vos el tipo de cambio, en vez de devaluarlo de una manera cambiaria como se conoce, lo que hiciste fue cobrarlo más caro a través del impuesto, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, eso vas a recaudar un poco más. Ahora, ¿vas a recaudar un poco más para emparchar qué? O sea, ¿vas a recaudar un poco más para subsidiar que el maíz, por ejemplo, que vos lo pagues 40 pesos más, obligues a que una parte de ese maíz se negocie internamente para que los precios subsidiados, si vos querés, pero para que los precios no suban en
la proporción que cada uno de estos cereales tiene en la cadena productiva, porque en la carne vacuna, en el pollo, en el cerdo, esto está determinado. Digo, el pollo tiene 21% de maíz, chau. Si el precio sube, ese 21% adentro de un kilo de pollo va a subir. Claro, lógicamente. Y Alejandro, ¿hay alguna situación vinculada con los hidrocarburos que pueda también complicar un poco más la situación? Porque bueno, la industria se queja de que, con razón, por supuesto, no puede acceder a los dólares para importar insumos y maquinaria que necesita para aumentar la producción y acelerar el proceso, tanto sea para llenar el gasoducto, para el suministro de gas internamente, como también para lograr exportar más petróleo y están más cerca de exportar también gas. ¿Hay algún condimento de todo esto que también agrave un poco más la situación de la industria? No, yo creo que la industria va... A ver, creo que lo importante en esto, que yo no alcanzo a ver, es, suponete en el gasoducto, es que adentro de las PASO y en cualquiera de los partidos que se disputarían, nadie está viendo, por ejemplo, con el gasoducto, cuál va a ser la finalidad del gasoducto, si va a ser para exportar o si va a tener, suponete, uno podría pensar en el modelo de negocios alemán, que era energía barata de Rusia, que volvía muy competitivo la industria alemana, que ahora eso se quebró y está desindustrializando a Alemania. Entonces, uno podría pensar que alguien acá podría decir, bueno, en vez de exportarlo a Brasil, por ejemplo, a San Pablo, o mandar a Bolivia la contramano de lo que venía de Bolivia, mandarlo otra vez, porque Bolivia parece que está perdiendo la capacidad que tenía de exportar. Bueno, ¿por qué yo, en vez de exportarlo con un valor de BTU mucho más alto, si es exportación, por qué no podría tenerlo internamente para que el modelo de negocio sea una energía barata que le dé al argentino un valor agregado en sus productos y que sea mucho más competitivo externamente y genere más trabajo? Bueno, yo no he visto a ninguno de los candidatos exponer una alternativa o una matriz productiva o de desarrollo argentino diferenciado al que está al lado, ¿sí? O sea, lo que el macrismo, Cambiemos quiere, todo el mundo lo conoce, o sea, se sabe qué es lo que es. Ahora, pero de los otros lugares yo no veo nada que te aliente a decir, bueno, esto que decís vos, ¿no? A ver, destinemos más dinero del que tenemos a tratar de desarrollar la industria, traer más importaciones, no para exportar, porque si no, terminás siempre con la misma lógica, o sea, una lógica extraccionista, que vos decís, bueno, necesito dólares, exportemos más, necesito dólares, habría que ver quién se queda con los dólares. ¿Para qué necesito los dólares? Bueno, en general no necesito los dólares para pagar. Entonces, me parece que la alternativa que uno tendría que pensar debería ser otra, más allá de quién se va a llevar los beneficios de lo que pase por el gasoducto, o de lo que pase por el litio, o de lo que pase por cualquiera de los lugares. Lo que sí hay de interesante es que vos antes tenías un solo lugar en donde ir a buscar los dólares que tenían que ver con el sector agropecuario. Ahora tenés un sector energético y un sector minero que te van a aportar mucho más dólares. Nadie sabe quién se los va a quedar, pero digo, de última no es solamente un solo sector con el que tenés que negociar, sino que podés negociar, eso sí es bueno, con dos sectores más que te pueden generar mayor cantidad de liquidación de dólares. Claro, podés contraprestar, digamos, contrarrestar o contrapesar, mejor dicho, la negociación con otro, teniendo un jugador más, ¿no? Si no,
estás entregado de pies y manos. Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dispensado. La verdad que siempre es un placer conversar con vos porque es muy claro y porque además enfoca el problema directamente, no más allá de a quién le guste o a quién no le guste. Y el resultado del análisis, esto es muy interesante para que la gente tenga una opinión concreta, real, ¿no? Y objetiva. Sí, Así que no tienen por qué creer, vayan, busquen, claro, miren, claro, y hagan sí, lo que sí. sea, pero digo, ojalá que todo esto salga para bien, porque Ojalá. nadie quiere, uno vive acá y pretende que todas las cosas vayan mucho mejor para todos. Exactamente. Porque en general, digo, cuando uno dice va a aumentar el precio del pollo, los pollos, las alitas de pollo las comen los pobres. Alejandro, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo grande. Hasta Un luego. abrazo.